Sí, por ejemplo, hay una que es el estoy en dieta permanente. O sea, están de una dieta en otra dieta, en otra dieta y nunca Ninguna paran. les gusta. No, y, o sea, es el estoy en dieta toda la vida. Bienvenidos a Robehost, una charla sobre salud y bienestar. En este que es el tercer capítulo de la segunda temporada, estrenando un nuevo set. Nos andamos acomodando a que el equipo esté un poquito más a gusto y también nosotros. Espero que les guste lo que estamos haciendo. Y bien contentos una vez más porque tenemos por segunda ocasión a una invitada muy especial que es parte de mi familia, psicóloga con especialidad en terapia sistémica, que es Mónica Elizondo. ¿Cómo estás, Mónica? Muchas gracias, Roby. Bien contenta de estar aquí otra vez contigo. Gracias por invitarme. Muy bien, Moni. En esta ocasión, yo sé que ya te había avisado, pero la gente no sabe. La verdad es que en varias ocasiones seguidores han estado solicitando el tema de los trastornos alimenticios y no pude pensar en nadie mejor que tú para poder explicarles de qué se trata esto, concederles. Es la primera vez que en un programa traigo un tema que me están solicitando, literal. Siempre los preparamos dependiendo del especialista, ahora fue al revés. Entonces, como quieren aprender de él, me parece que es un tema muy amplio. La verdad, no soy experto de ninguna manera, yo también voy a aprender el día de hoy del mismo. Pero pues bien importante que la gente se vaya de este programa entendiendo en qué consiste. Platícanos. Sí, mira, Roby, la verdad es que me emociona mucho que hablemos de este tema porque cada vez es más frecuente y no solo en jóvenes y adultos, que antes más, o sea, se veía más en los jóvenes y los adultos. Y tiende a ser de mujer también, ¿no? O sea, sí, más con de más mujer. frecuencia es en la mujer, Okay. pero ahora, hoy también en día, los hombres. lo más preocupante es que desde más chiquitos ya están teniendo estas conductas también relacionadas al TCA, que es el trastorno de la conducta alimentaria. Ok. Y a grandes rasgos, el trastorno de la conducta alimentaria es esta relación no saludable con la comida, con la actividad física, y se puede dar por muchas causas: biológica, psicológica, sociocultural, y obviamente tiene consecuencias graves en la salud. O sea, es multifactorial, depende de muchas cosas para que una persona lo traduzca en este trastorno. Así es, o sea, puede ser algo psicológico, pueden ser varias, puede ser presión de los estándares de la belleza, etcétera, que más adelante vamos a profundizar un poquito más. Pero sí quería hablar, antes de hablar de los principales trastornos, de dos puntos súper importantes que me parece que la mayoría de los que están dentro de alguno de los trastornos del TCA tienen en común. El primero es que tienen una tendencia, son súper exigentes con ellos mismos y para ellos es muy importante el control. Entonces, el hecho de que ellos puedan controlar lo que entra a su cuerpo les hace sentir como esa certeza de que tienen el control. Entonces, obviamente hay una mala gestión de las emociones. Cuando pasa algo externo y sienten que están perdiendo ese control, ellos tienden a bajar la angustia o cualquiera que sea la emoción que no están procesando adecuadamente con la comida. Que aquí interrumpo, el programa que hicimos con Mónica la vez pasada se trató de emociones, entonces es importante verlo como preview para este programa. Si no lo han visto, está muy interesante. Entonces lo que mencionas es que a lo mejor la forma de lidiar con algo que no quieren, mejor lo traducen con el trastorno alimenticio. Es como si fuera una estrategia para ellos, que al principio para evadirlo. Les ayuda como a calmarse, pero pues realmente no es la manera adecuada, o sea, no es adaptativa. El problema va a seguir ahí. No, y va evolucionando, ¿no? O sea, cada vez va siendo más grave. Entonces, precisamente por eso creo que es importante que se hable de este tema, como para crear conciencia y que las personas alrededor, si ven que hay una de las características que vamos a mencionar más adelante, pues puedan acudir con un profesional. Y aparte, entender que no nada más es de un profesional, es de todo un equipo de profesionales. El psiquiatra, la de nutrición, la terapeuta, el que haya apoyo de la familia, o sea, es todo un equipo para poder llevar a cabo este proceso en el que entraría cualquier persona que esté padeciendo. Sí, yo me acuerdo, en el internado había una persona internada ya desahuciada, o sea, en estado de desnutrición importante,
No recuerdo cuál fue el desenlace, espero que se haya librado, pero el pronóstico era muy malo. O sea, ya a esas alturas, solamente terapia, pues no, ¿verdad? O sea, tiene que entrar todo el equipo multidisciplinario. Exacto. Ajá. Y es todo un proceso, ¿no? No es algo de un día para otro. Entonces, entre antes lo puedan detectar, pues las consecuencias son menos dañinas. O sea, no llegas a que ya esté desnutrido o algo por el estilo. Sí, seguramente ahorita nos vas a platicar algunos red flags, pero bueno, hay diferentes tipos. Sí, hay diferentes tipos. Vamos a hablar de los principales. Okay. El primero es la anorexia nerviosa, que se caracteriza por restringir la ingesta de alimentos. ¿Ese sería el más común, por así decirlo? Sí, los tres que voy a mencionar son como los más comunes, los que más se ven. Simplemente no quiero comer. Se restringen la alimentación. Hasta se pueden llegar a colgar ahora que está de moda del ayuno intermitente, eso no, o sea, eso ahorita, ahorita hay uno que voy a platicar de eso y va más o menos por ahí, por eso que están mencionando. Pero en el caso de la anorexia nerviosa, se restringen con los alimentos por esta necesidad de cumplir esos estándares de belleza de verse delgados. ¿Y qué sería? O sea, como omito desayuno y comida y nomás ceno o algo. Exacto, o me como una manzana, o me voy a comer el caldo de verduras y nomás se comen el caldito y como que ahí van campechaneando, pero la idea es que poco a poco ellos van... Sí, a lo mejor es que no empieza de golpe, o sea... No, va de poquito y cada vez es menos y menos y menos y menos. Ya. Y obviamente para estas personas hacen todo tipo de sacrificios para poder llegar a esa delgadez que ellos buscan. Pero hay algo bien importante, que para ellos, o sea, hay una distorsión en la autoimagen, que la delgadez nunca es suficiente. Sí, porque claramente si se someten a ese tipo de prácticas, sí van a bajar de peso. Claro que van a bajar de peso. No es de una forma sana, pero... No. De hecho, esa es una de las características, que si tú ves a alguien con anorexia, va a estar muy por debajo del peso ideal. Y es tipo... excesivamente delgado. Literal, o sea, es pregunta, a lo mejor yo estoy súper exagerando, pero me acuerdo de una película que se llama Shallow Hal, que él ve a la chava de la que se enamora súper flaca, pero que en realidad era sobrepeso. O sea, ellos al verse al espejo... Sí, hay una distorsión total. No se ven real. Órale. O sea, ellos sienten de que me sigo viendo gorda, tengo que... O sea, ellos realmente así lo ven. Entonces se restringen todavía más porque sienten que no están cumpliendo con esa delgadez como ellos se quisieran ver. Entonces, por eso es que esta también es muy grave, que la mayoría, todos los trastornos, es más, todos tienen una distorsión en la autoimagen. Entonces, bueno, esa es una característica. La otra es la bulimia, que la bulimia se caracteriza por no hay control en la ingesta de los alimentos. O sea, ahí hay una pérdida de control compulsiva. O sea, estos sí comen. Estos tienen atracones en lapsos cortos de tiempo. O sea, todo lo que puedan se lo comen y el tipo de comida es muy alto en calorías. Entonces, todo lo que puedan, incluso aunque estén bien llenos, ellos no pueden parar, no pueden controlarse y comen todo lo que puedan, ¿no? Obviamente, después de esto, pues vienen todas estas emociones negativas por haber perdido el control. Sienten culpa, vergüenza y entra una parte que se le dice conducta compensatoria. Y lo que hacen para compensar el hecho de que tuvieron este atracón, porque a ellos les da miedo aumentar de peso, y para compensarlo, hay vómito. Se lo inducen. Exacto. Ahí se toman laxantes, exceso de agua, exceso de ejercicio, o sea, tienen estas conductas compensatorias para evitar el aumento de peso. Y no es una u otra, puede ser una persona que tiene anorexia y que luego aparte desarrolle bulimia. Sí, claro. Puede suceder, no en todos los casos, pero sí existe como que después caigan en otros trastornos de TCA. Y bueno, en este caso la bulimia, pues bueno, tiene estas conductas compensatorias, a veces tienen varias conductas compensatorias y llega a ser como un ciclo vicioso, ¿no? Tengo atracón, luego tengo estas conductas compensatorias y así se van y ellos sienten que están controlando el peso. O sea, me metí el atracón de toda la comida que quise, pero tengo estas conductas y ellos sienten que lo están controlando y que están llevando bien el tema del peso. Y la otra es el trastorno por atracón. Y esta, bueno, es similar a la bulimia, también tienen estos atracones, pero en vez de tener estas conductas compensatorias como el vómito, ellos se restringen de la comida. También están todas estas emociones negativas después de haber tenido el atracón y todo esto, y para compensar se restringen de la comida. Entonces no devolvió
No. los alimentos, pero dejó de comer 3 días, por así decir. Sí, deja de comer para compensar y no aumentar de peso. Ah. Como ya me metí todo un atracón, es como si se castigaran para, no voy a subir de peso, entonces me restrinjo, porque como ya me dejé caer con todo lo que me comí, me restringo. Ok. Entonces, bueno, aparte, como te decía, es el ciclo vicioso, porque si me restringo, llega en un punto, si me restringo, va a haber en un punto en el que me muero de hambre y lo que se me atraviese me lo voy a querer comer, ¿no? En un lapso corto de tiempo también. Entonces, son súper parecidos, lo único es que en bulimia hay vómito y acá las conductas de compensación es restringir el alimento. Esas son las 3 más comunes. Las 3 más comunes. Ok, anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Ok, pero dices que hay otras. Sí, hay unas más nuevas que están clasificadas en los trastornos de la conducta alimentaria no especificada, que una es la ortorexia, que es cuando las personas están obsesionadas por la comida saludable. O sea, no pueden... Conozco mucha gente así. Es que es más nuevo y cada vez se ve más. O sea, está bien que se alimenten bien, definitivamente. Sí, ¿no? pero ya cuando cae en obsesión, ahí es cuando ya hay que... ¿Y esa línea es muy delgada? O sea, ¿cómo la identificas? Sí, como muy fit, no pueden salir del régimen de dieta que ellos tienen. Si ven que los alimentos tienen muchos procesos, ya no. Y se angustian mucho si van a comer algo que no es saludable. Es más, dejan de salir, de ir a reuniones y cosas porque saben que van a romper como que su dieta de cosas no saludables. Su autocontrol. Exacto, entonces ellas mismas como que se van alejando un poco. En general, todos estos trastornos pues lo hacen a solas, ¿no? No les gusta que los vean, les da vergüenza porque viene toda esta culpabilidad después de... Entonces, sí llega, o sea, es difícil a veces identificar porque, por ejemplo, los que son de trastornos por atracón o de bulimia, pues piensas que no está pasando nada porque como no la vi vomitar, pues no me doy cuenta. El de trastorno de atracón, pues agarran técnicas para disimular como que todo está bien y a veces es difícil detectarlas. Entonces, pues bueno, hay que tratar de andar un poco alertas, de ver, por ejemplo, cuál es el diálogo, si hay como, no sé, cómo se expresa de su cuerpo, el autoestima cómo está, si se preocupa mucho por las calorías cuando está comiendo, si hay un exceso de ejercicio, si hay como que estas conductas compensatorias de me tengo que tomar laxantes, etcétera, etcétera, ¿no? De todas las que ya habíamos mencionado. Creo que es importante que estemos como alertas con estas características porque pudiera ser que estén comenzando o que ya están instalados en alguno de estos trastornos. Y como te mencionaba en un principio, ¿no? Entre más dejamos pasar el tiempo, pues las consecuencias son mayores para la salud. ¿Y tenemos más, así chiquitas, de las nuevas? Sí, por ejemplo, hay una que es el estoy en dieta permanente. O sea, están de una dieta, en otra dieta, en otra dieta y nunca ninguna paran. les gusta. No, o sea, es el estoy en dieta toda la vida. Y eso también cae en obsesión. O esta otra que es, están obsesionados por el aumento de masa muscular. Y son de esos que se están inyectando hormonas para verse súper fuertes y tomo exceso de proteína y pastillas y hago todo por verme súper fit y como te mencionaba, hay una distorsión en la autoimagen que llega a un punto en que nunca es suficiente y pues caemos en esto que deja de ser algo saludable también. Ese debe ser un poquito más común en los hombres, tal vez. Sí, eso es mucho más común en los hombres, de hecho. Muy bien. Y hablando, Moni, o sea, yo sé que este tema es multifactorial, pero vamos a centrarnos un poquito en el psicológico, ¿ok? ¿Qué pudiera estar detrás de una persona que cae en este tipo de trastornos para que tenga una vida de este tipo? Sí. Pues como lo mencionaba en un principio, lo de la gestión de las emociones es fundamental. Okay. Si no sabes gestionar tus emociones, tienes más predisposición a caer con algunos de estos trastornos, porque tú sientes que de esta manera logras calmar esa angustia, o si son personas que tienen altos niveles de ansiedad, es muy común que caigan en algunos de estos trastornos. Si hay algún problema en casa, si por ejemplo las mamás, esto sucede mucho con las niñas o jovencitas, las mamás que son muy exigentes, por lo general, las niñas caen en este tipo de trastornos. Aunque sean exigentes en otros temas.
y con el aspecto. Okay. O sea, es como esa exigencia en general. Entonces las niñas que tienes también, que ser perfecta. Exacto, están como cumpliendo ciertas expectativas que sienten que no las llenan, entonces son muy exigentes después con ellas mismas también. No, y claro, seguramente, así como yo, mucha gente que nos está viendo está pensando en el clásico niño o niña que es bulliado, que recibe bullying por tener sobrepeso de chiquito, ¿no? Esto también puede caer. Sí. De hecho, es una de las causas. O sea, si desde muy pequeño tú tenías sobrepeso, tienes esa tendencia, como siempre batallaste, a caer en alguno de estos trastornos por evitar aumentar de peso, ¿no? Pero aquí juega también un papel súper importante la sociedad, ¿no? O sea, hay como un estándar en la belleza de que tenemos que lucir delgados y pues bueno, esa es una presión que ahora se ve más por eso en los niños, porque también tienen como más, ¿cómo lo puedo decir? Pues ya tienen más acceso a todas las redes sociales y de esa manera... Los estándares ahí están bien altos. Súper. Entonces por eso es que ahora desde más chiquitos también ya le están entrando, de 8, 10, 11, 12 años, están muy chiquitos como para ellos ya presentar con alguno de estos trastornos. Sí, hace poquito tuvimos un programa con la doctora Verónica Mead, que ella hace medicina estética y se quejaba mucho de que pues hay pacientes que vienen y que literal enseñan el TikTok de la persona, quiero estar como esta persona. Cuando esa persona que sale en el video, deja tú que, quién sabe qué trastornos tendrá también, pues usa filtros, la misma aplicación, claro. Vaya, esa persona no existe en realidad tal cual como lo estás viendo. Y entonces vienen con un estándar que quiero que me dejes como esa persona y no se puede, sí, y no es sano tampoco. Sí, es casi imposible, ¿verdad? O sea, también tiene que ver con la complexión de cada uno. Ajá. Y hay muchas investigaciones, y esto está súper interesante, que es que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de alguien que tiene sobrepeso, ¿qué pensamos? Es infeliz, fracasado, no tiene disciplina, o sea, puras cosas negativas. Y cuando hablamos de alguien que es delgado, le atribuimos a puras cosas positivas. Es exitoso, es disciplinado, es guapa, es guapo. Y hay que acordarnos que la belleza otorga poder, ¿no? Entonces, obviamente hay mucho más presión por cumplir esos estándares de belleza de la delgadez, que hoy en día, ahorita es como, quiero encajar, necesito verme súper flaca y todo esto, ¿no? Entonces, desde chiquitos están con esa presión de tengo que cumplir esos estándares, porque también viven un rechazo desde muy chicos, desde la escuela. Entiendo eso, o sea que sí creo que puede ser catalogado como bullying, pero ¿qué me dices, por ejemplo? Digo, a veces lo decimos con cariño, de que vente gordito, vente para acá. ¿Eso crees que también influye? Claro, y por eso es importante. O sea, deberíamos de evitar cuidar, eso. claro. O sea, estigmatizar aunque sea con cariño, no. No, eso tiene un impacto en el niño y más estando chiquito. ¿No? Por eso después dices, creció traumado. Pues sí, o sea, por más que se lo digas de forma bonita, no sabes cómo él se lo está tomando, no sabes cómo está percibiendo eso que tú le estás diciendo, ¿no? Claro. Entonces, sí es como tener más conciencia en este aspecto que pues ahorita le está impactando demasiado a los niños pequeños. No, pero también la familia debe de concientizarse, porque también los niños cuando están en la escuela pueden ser crueles, o sea, en realidad ellos no están capacitados para darse cuenta que a lo mejor están haciendo daño con un bullying, ¿no? Sí. Entonces los papás deben de fomentar en el núcleo familiar que no bulleen. Estoy de acuerdo totalmente, porque pues obviamente también estando en la escuela ellos no tienen control, pero bueno, se educa también en casa y en la escuela, ¿no? En la escuela obviamente los maestros pues tienen que estar al pendiente de lo que está sucediendo. Y mamá, papá en casa, pues tú te encargas de lo que pasa en casa, ¿no? ¿Qué valores le estás dando a tu hijo para que pues reaccione de esa forma? De esa manera. O ya sabemos también que el que es bullying, pues bueno, que no estará viviendo en su casa para que estando en otro lugar también se comporte. Lo exprese de esa forma. Entonces, pues bueno, esa parte... La sociedad es fundamental. No, demasiado. O sea, ahorita creo que ese es uno de los factores que más que desencadenan más todos estos trastornos. O sea, son fundamentales en esto que ha ido aumentando y la frecuencia es cada vez mayor. La mayoría de la gente que nos ve no forma parte del área de salud, Moni. Y como bien decías tú, este tipo de prácticas o trastornos a veces las hacen en la soledad, o sea, que nadie me vea. ¿Qué red flags pudieras tú platicarnos para que quienes a lo mejor convivimos con una persona que está teniendo
estas prácticas podamos identificarlas. O sea, ¿qué red flags hay en un paciente con trastorno alimenticio? Hay una obsesión en el aspecto corporal. O sea, lo va a estar recurrentemente diciendo. Pues con conductas. Por ejemplo, él estar haciendo dietas, pero que son muy estrictas. Sí, no malinterpretar que porque alguien está haciendo dieta. Exacto, sí, es esto, ¿no? O sea, ahí llegan a un punto que es tanta la obsesión que cae en lo que no es saludable. Okay. Ahí es cuando ya tenemos que poner un poco atención. El que lean siempre las calorías que se están comiendo, por ejemplo. Ajá. El que se basen mucho Sacan la calculadora. Sí, exacto. El que todo el tiempo se estén midiendo, o sea, se suban a la báscula y es, ay, subí 1 kilo. Y están preocupados todo el tiempo. O como me comí esto, siento culpa y tengo que hacer ejercicio. Okay. Si después de comer hay culpa, hay que prestar Nomás atención. Que no siempre lo van a decir, ¿verdad? No siempre lo van a decir, pero se va a ver con las conductas. Okay. O van a intentar comer a solas, que no los vean. Okay. Porque si no se pueden dar cuenta. O sea, les cuesta más que alguien los pueda identificar como, está raro que comió bien poquito. Y se pueden empezar a dar cuenta de la dieta que está optando. O que fue a devolver la comida al baño. O fue a vomitar. Ajá. O está comiendo muy rápido. Van a hablar mal de... O sea, ellos prefieren estar a solas porque así es más difícil que las personas puedan identificar que algo anda mal. Okay. ¿No? Entonces, pues bueno, eso también es clave. Bueno, y si hay culpabilidad después de comerse un chocolate, pues de repente puedes comerte un postre, ¿verdad? No pasa nada. Entonces hay que ser flexibles, no hay que caer en el obsesivo. Claro. Muy bien. ¿Cómo se aborda a una persona? Pues mira, hay muchos tipos de técnicas y yo creo que cada profesional, también dependiendo de su orientación, va a elegir sus técnicas, ¿no? Pero en la terapia sistémica, por ejemplo, nosotros evitamos completamente el etiquetar. O sea, nosotros no hacemos un diagnóstico. Entonces, nosotros utilizamos algo que se llama la externalización del síntoma, que precisamente cuando llegan con nosotros tienen siempre como la etiqueta, ¿no? Soy anoréxica, dicen que soy bulímica, dicen que tengo el trastorno, tienen la etiqueta. O sea, ya vienen catalogados a la consulta. Exacto, y cuando lo tienen catalogados, para ellos ¿es más difícil sacarlo? El problema son ellos, están ellos, o sea, yo soy el problema. Y desde esa postura es mucho más difícil hacerle frente al trastorno. Entonces, realizamos una técnica que se llama externalización del síntoma, que consiste en, primero, tratar de que el paciente o el cliente, porque nosotros le decimos cliente en la terapia sistémica, que identifique cómo lo ve. O sea, si le tuvieras que dar forma, ¿qué forma le darías? Una vez que le da forma, es intentar que lo pueda visualizar fuera. O sea, que lo vea como un ente externo a él, que no está dentro de él. Y desde esta postura es mucho más sencillo afrontarlo. Afrontar, exactamente. Esa es una de las técnicas. Bueno, algo importante aquí. Muchas veces, y eso es importante explorar, las personas, lo logran sacar y todo, pero parece en su diálogo, en su narrativa, que tiene algo positivo este ente. Vamos a poner que es un monstruo, que lo hace perder el control y come, ¿no? Esta entidad lo ven como me protege de no subir de peso. Si él lo ve con eso positivo, de que me está protegiendo, va a ser bien difícil que esta técnica funcione. O sea, por un lado quiere estar en un peso ideal, pero por otro lado se está pasando la raya. Entonces, ¿tiene que enfrentar esa balanza? Sí, o sea, ahí ya después me parece que debemos optar por otra técnica, que es la que ahorita voy a explicar. Y bueno, para que se entienda, tengo que explicar que el relato, o sea, lo que estamos diciendo es el relato, le da sentido al lenguaje. El lenguaje le da sentido a mis memorias, a mis pensamientos y, súper importante, a mi identidad. O sea, ¿cómo habla la persona? O sea, todo el lenguaje. ¿Cómo se expresa? Exacto, ¿cómo se expresa? Pues el lenguaje expresa todo lo que tienes guardado en la memoria, tus pensamientos y tu identidad. O sea, ahí todo lo expresa el lenguaje, ¿no? Y la identidad es lo que creemos de nosotros mismos. Entonces ahí está a veces las etiquetas de las que te estaba hablando, ¿no? Y esto que creemos de nosotros mismos, que crea la identidad va a impactar mucho en la manera en la que nos comportamos. Pero algo fundamental, o sea, para que se entienda ya todo este esquemita que estaba explicando es, si yo cambio el relato, cambio la conducta. Entonces tenemos que trabajar con esas creencias de uno mismo, explorar. Tienes que romper paradigmas, ya. Tengo que explorar qué lo puedo hacer dudar de esa creencia que tiene ahí instalada.
para empezar a trabajar. Sí, que ciertas creencias no necesariamente son ciertas, necesitas verlo. Para ti son ciertas porque es en base a tu experiencia. Has pensado siempre así. Esa es tu perspectiva. Pero no es para todo el mundo. Exacto. Entonces es como trabajar, empezar a meterle ahí la duda sobre esas creencias para, bueno, ir creando nuevas identidades en las que él ya tiene como que instaladas, ¿no? Esas son 2 técnicas que me parecen importantes para tratar este tipo de trastornos. ¿Qué tips les das si a alguien le está cayendo el saco? Bueno, primero que nada, creo que para cerrar, yo diría que es importante que comencemos a crear o a desarrollar actitudes positivas hacia nuestro aspecto, hacia nuestro cuerpo. No pasa, o sea, sí hay que cuidarnos, por supuesto, sí voy a favor de eso, pero no caer en estas conductas obsesivas que terminas haciéndole daño también a tu cuerpo. En vez de que lo ayudes, pues digamos que te estás hundiendo, ¿no? Entonces es como tratar de también nosotros cuestionar nuestros pensamientos. ¿Qué pienso de mi cuerpo? ¿Me gusta mi cuerpo? ¿Qué partes no me gustan? ¿Por qué no me gustan? A lo mejor tengo que trabajar en tales áreas, pero no debo de caer en lo que es dañino para mi cuerpo, ¿no? Muy bien. Ya estabas dando tú el cierre, Moni, pero no te habíamos dicho que ahora como modalidad nueva en el programa tenemos un espacio de nuestro director creativo, que es Pepe Moctezuma, que le llamamos las P-preguntas. Él está atento aquí en el backstage a todo lo que estamos platicando y siempre le surgen algunas dudas que quiere él abordar. Entonces, ¿estás lista? Estoy lista. Muy bien. Muy bien, Pepe, ¿qué nos tienes preparados el día de hoy? Primeramente, bienvenidos a esta sección tan esperada. La parte favorita de todos los programas ha llegado. Muy bien, es la tercera vez que lo hacemos, pero sí. La tercera vez, muy bien. Tengo una pregunta, pero quiero empezar contándoles una anécdota que creo que Robert no me va a creer. Pero cuando yo era muy chiquito, o sea, pues no sé, yo creo que entre mis 10 y 14 años, yo era gordito. No ¿Eras? Sé, o ya te digo. Entonces, yo era gordito y lo que pasaba es, no sé si alguna vez tuve sobrepeso, pero pues sí era un niño rellenito, gordito. Bueno, hablando de lo que no deberíamos decir la gente, no me hagan caso. Cierto. Pero a lo que voy es que llegó un punto cuando entré a la secundaria que me estiré un poquito, entonces empecé a adelgazar. Y el momento que yo empiezo a adelgazar, a bajar de peso, y que la gente lo empieza a notar, como que me obsesioné con eso. Y empecé y dije, no, de aquí soy y voy a bajar. ¿Tuviste miedo a subir de peso? Y dijiste, me quiero quedar así. Y quería bajar. Y ahorita que estaba esa plática me empecé a acordar porque yo en ese punto realmente estaba bien flaco. Las maestras se preocupaban por mí y me decían, oye, ¿estás comiendo bien? Y yo les decía, sí, yo me sentía perfectamente sano. Pero estaba muy cañón porque tenía un amigo con el que a la par pasé ese proceso porque le pasó lo mismito. Y me acuerdo que yo siempre le decía de que, oye, es que cuando esté flaco voy a no sé qué, y cuando esté flaco, ahora sí. Y ahorita que veo las fotos, era un espagueti, o sea, era un palito. Entonces, se me hace muy pesado como, si es una realidad esto que sucede de que tú puedes estar bien flaquito, pero si tienes una lonjita, tú te ves... Sí, nunca es suficiente. Exacto, o sea, es muy pesado. Entonces, mi pregunta, como era para darles contexto, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan o cuál es su opinión al respecto? ¿Ustedes creen que cuando una persona va a iniciar un proceso pues, para llegar a su peso ideal, debería de ir acompañado de terapia psicológica? No en todos los casos, pero sí en algunas veces. O sea, es dependiendo de, por ejemplo, y creo que me va a salir un poquito de contexto, pero una persona que es de sobrepeso y se va a operar, pues también es un cambio psicológico porque vas a cambiar por completo. Yo creo que ahí sí convendría, por ejemplo, llevarlo a par de una terapia para que vivas el cambio, porque hay personas que después ya no se sienten ellos mismos. Es como ya perdí la gracia, y se sienten como extraños. O sea, es todo un cambio. Es casi como las embarazadas cuando ya tienen a su bebé, es un súper cambio. Se sienten extrañas y... Bueno, Sí, yo creo que a lo mejor también en particular alguna persona que se someta a alguna cirugía bariátrica, por ejemplo, con el doctor Sebastián Arana, como el cambio es drástico, acelerado, exacto. Sí se pueden a lo mejor disociar de identidad. En algunos casos sí. Ajá. Muy bien. Sí, pues digo, yo pensando en ese momento, pues tal vez estaba muy chiquito y creo que no me iba a afectar, pero se me hace muy cañón como realmente yo
le decía a mi amigo con toda certeza y sinceridad, cuando esté flaco, y veo mi foto y digo, a rato estaba enseño flaco, mis fotos, sí. a rato enseño mis fotos para que los veas, es más, a lo mejor se los pongo, no, es cierto, no la vamos a poner, pues aquí la rato te enseño mis fotos para que veas así, madre, ¿quién es este espagueti? Sí. Entonces, pues sí, lo que me lleva a mi siguiente pregunta, ¿cómo tú como amigo cercano, como familiar, el momento que detectas que una persona tiene un trastorno alimenticio, cuál es la mejor manera de acercarte sin que se van a enojar, ¿verdad? Híjole, que se enojen o que se sea van a enojar o que termine siendo como no te metes en mi vida? ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de decirlo? Y ¿sabes qué? Creo que necesitas ayuda. Por ejemplo, en el caso de alguien que es menor de edad, yo creo que lo más adecuado sería, híjole, voy a hablar con mi tía o con mi tío. Claro, si tienes como esa apertura de decir, me llevo bien con sus papás, y que te acerques y digas, confío en ellos de, oye, noté esto, pero pues que los papás abran un poquito más los ojos para considerar si es necesario el pedir ayuda profesional. ¿Y si eres el papá o la mamá? Y si eres el papá o la mamá, definitivamente pues no te cuesta nada pedir una opinión de un profesional. Ajá. O que vaya unas cuantas sesiones y a lo mejor ya descartas, o a lo mejor y te das cuenta que realmente sí está viviendo alguno de estos trastornos que comentábamos hace rato, ¿no? Ok, y si es alguna amistad, ¿crees que de entrada sí se pongan renuentes? Sí, por supuesto, o sea, sí. Y más con este tema que yo les decía, que en todos los trastornos hay esta distorsión de la autoimagen. Entonces para ellos es, yo estoy bien, o sea, como que no, va a ser difícil que ellos reconozcan que necesitan ayuda. Y más porque aparte es, me van a hacer comer y voy a aumentar de peso y no te metas, ¿no? Van a tomar esa posición que comentabas tú. Claro, o sea que se tiene que ser de una manera un poco pues sutil y obviamente pues, termina siendo su decisión si no quieren recibir ayuda, ¿no? O sea, uno puede extender si es un adulto, pues al final sí. No, y también esta parte, yo les decía, es todo un equipo, ¿no? Pero también existen centros que se dedican a ayudar a personas que padecen este tipo de trastornos. Entonces también es como una opción para tomar en cuenta. Okay. Perfecto. Y creo que el estar en estos centros y estar acompañado de personas que viven lo mismo, pues te ayuda a sentirte acompañado, porque si no te sientes como el bicho raro al que todos están juzgando y el que mínimo ahí es, alguien más está viviendo lo mismo que yo, comparten las mismas emociones en relación que tienen hacia la comida, hacia su cuerpo, a todo lo que habíamos estado hablando. Y hay veces que este tipo de centros me parece que también es una buena opción para tratar estos trastornos. Claro, y sí, como dices, es bien importante porque justamente creo que yo también he caído en el error de pensar, esta persona, no sé, hace muchos años que no lo veo, si de repente lo ves y lo ves, dices, que sí. Que, o sea, en un peso mayor al que lo conocías, y lo primero que piensas es como lo asocias con se descuidó, y la realidad es que no, pues digo, algo que hemos aprendido es con el doctor Sebastián Arana, también bariatra, es que muchas veces realmente no es culpa de la persona que sube de peso como tal, o sea, que en realidad puede haber muchísimas cuestiones metabólicas o incluso psicológicas que no les están permitiendo avanzar. Entonces, pues sí, creo que me queda como lección el ser más, como dices, compasivo, el no emitir juicios tan duros. Sin embargo, pues quizá sí poder estirar la mano y apoyar en el momento que se necesita a un ser querido con una opinión, bueno, tal vez no una opinión, sino, como dices, el extender y dar ayuda o querer dar ayuda, y si lo toman, pues qué mejor. No, y eso que decís, o sea, que acabas de decir, me parece como importante, porque es verdad, alguien puede padecer un problema de la tiroides, y por más que se obsesione, porque empiezas a caer en esa obsesión, porque te das cuenta que por más que hagas, no bajas de peso, entonces más te obsesionas y realmente pues no lo vas a lograr por los métodos que estás utilizando. Tienes que ir con un doctor para controlar el tema de la tiroides, para conseguir como tu objetivo, ¿no? Entonces, como dices tú, no siempre es algo relacionado a la comida, puede ser sí, pues, estrés, lo que sea, ¿no? O sea, hay muchos factores, ¿no? Claro, y no sabes por lo que está pasando a la persona, no sabes cuál es el trasfondo o el contexto en su vida actual, entonces, pues bueno, hay que ser más compasivos. Y más cuidadosos con lo que decimos. Eso que decías de, el gordito, lo hacemos pensando que es un cariñito y no sabes el impacto que está teniendo y que en su vida adulta va a crecer con esta obsesión en su aspecto físico.
Entonces, claro. a ser más conscientes con Claro. cómo nos expresamos en general. No nada más los papás, a veces los amigos también. O vemos a alguien en la calle y se nos hace muy fácil agarrarlo de burla. Pero, pues bueno, podemos después tener a un hijo que tenga este problema y tampoco nos va a gustar, ¿verdad? Muy bien. Los trastornos alimenticios son una realidad, cada vez son más frecuentes, como dice Mónica. Entonces hay que tomar esto en serio. De verdad, si no se atiende este tipo de situación, si te sientes identificado o identificada, o si conoces a alguien que tal vez está encajando un poquito en este diagnóstico, atiéndanse y hablen con esa persona si es que conocen a alguien. Si te estás identificando, atiéndete, de verdad. Si no se atiende a tiempo, en algunos casos este padecimiento pudiera evolucionar a algo muy grave que hasta pudiera llevar a la muerte. ¿Ok? Mónica, ¿en dónde te encuentran si ocupan atención? Sí, en Instagram me pueden encontrar como psi.monicae. En Facebook estoy como Mónica Lizondo. Y pues bueno, esas son las únicas redes que tengo. Muy bien, Mónica da terapia presencial, pero también en línea. Tenemos a mucha gente que no vive en Monterrey. Si gustan contactarla, ya saben en dónde. No solamente para temas de trastornos alimenticios, también das terapia de más cosas, sí, ¿verdad? Como que terapia de pareja, individual, cualquier tipo de trastorno lo podemos ver en la terapia sistémica. Algún problema familiar, o sea, esta terapia va para toda la familia, se puede. ir a terapia es parte de la canasta básica. Todos deberíamos de ir y no quiere decir que estemos locos, sino nos sirve para nuestra vida diaria, ¿vale? Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.